Amigos, bienvenidos a nuestro encuentro académico del día de hoy. Como lo hemos venido anunciando, el tema universitario, el conflicto universitario sigue siendo la noticia a nivel nacional. Recientemente en la Facultad de Ciencia y Tecnología, conjuntamente con el Comando Intergremial de todas las facultades, que abarca la Facultad de Educación, Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ingeniería, todas las 7 facultades se reúnen cada semana para ver qué son sus aportes en medio de la crisis. Entre esos aportes estaba precisamente el foro. Todos queremos dialogar y lo más importante es todos queremos escucharnos. Y en el marco de esto, de escucharnos, tanto la parte oficialista, si se quiere decir, la visión oficialista, también está la visión pues que le presentamos la semana pasada, normas de homologación y lo más importante, la sindicalización que tanto se habla hoy en día. Nos estuvo visitando desde los colegas de la Universidad del Oriente, quien estuvo con nosotros para hablar un poquito acerca de esa presentación que usted hizo en su exposición. Y lo más importante, bienvenido a Valencia. Sí, de verdad muy agradecido por la invitación que nos hacen aquí en la Universidad de Carabobo. Esto ha sido un movimiento nacional donde nos hemos tenido que integrar y participar todas las universidades entre todas las actividades. Sí, soy profesor de la Universidad de Oriente y allá en realidad se hizo este estudio, lo realicé en comparar el sueldo de un profesor universitario en función del sueldo mínimo. Eso fue mi ponencia hoy en el foro. Y te puedo citar datos interesantes del gráfico que tenemos. Es importante que la colectividad entienda que un profesor instructor de dedicación exclusiva tiene un sueldo de 3.335. Y hablamos de dedicación exclusiva porque es un profesor que no tiene posibilidades de tener otros ingresos. Él está adscrito completamente a la universidad. De igual manera, este profesor instructor puede tener una dedicación a tiempo completo y ese sueldo es de 2.677 bolívares. Ese sería los profesores instructores de la primera categoría. Están entrando dentro de la universidad. Entrarían a la universidad como una figura de contratado y después luego un concurso por oposición. Después luego tendríamos el profesor titular, que es la última categoría en el escalafón. Ya estamos hablando de una persona formada, estamos hablando de una persona un profesor que tiene un título doctoral para poder llegar a ser titular. Y es una persona que ya ha pasado por un filtro de 4 trabajos de ascenso. Eso es importante, los trabajos de ascenso van subiendo de nivel, de exigencia, en la medida que se presenten los escalafones superiores. Y este profesor de dedicación exclusiva tiene un sueldo de 7.232. Hablando de una persona que más o menos su tiempo efectivo puede ser entre 17 y 18 años, siempre y cuando no haya perdido tiempo en lo que es el tiempo de contratación. Cumpliendo con los 5 componentes de la universidad, gana este plazo. Bueno, que la gente más o menos sepa cuáles son esos componentes que cumple un profesor titular cuando llega a 7.000 bolívares. Sí, por supuesto, es un profesor, nadie entra a la universidad desde la categoría titular, es un profesor que tiene que cumplir todos los escalafones hasta llegar allí, ¿no? Y eso implica, el análisis se hizo desde el año 82 hasta el 2013 y un profesor instructor tenía en el año 82 un sueldo de 7,9 salarios mínimos. El profesor titular tenía un sueldo de 16,5 salarios mínimos en ese año, tomando como piso y techo, es decir, lo más bajo en cuanto a sueldos puede tener un profesor y lo más alto en cuanto a sueldos. En la actualidad, ¿cuánto es eso? Para un profesor instructor es de 1,4 sueldos mínimos. Fíjense la diferencia, en el 82 tenía 7,9, en la actualidad tiene 1,4. Y el profesor titular apenas tiene 2,9 sueldos mínimos. Eso es impactante, esa cifra, porque estamos hablando de las personas que están profesionalizando nuestro país. Pero hay otro dato curioso, en el año 98, con una Venezuela económicamente comprometida, un barril de petróleo menos de $10, un profesor instructor, el de la primera categoría, tenía el equivalente a 2,9 sueldos mínimos. El mismo sueldo que tiene un profesor titular, el de la última categoría, en la actualidad. ¿Qué implica eso? Puedo decir una conclusión de que un profesor instructor en el 98 equivale a un profesor titular en el 2013, pero recalcamos 2013, un barril de petróleo a $100 en promedio. Es decir, hablamos de una bonanza económica. También es importante resaltar que el profesor instructor a tiempo completo tiene apenas 1,1 sueldos mínimos.
Estamos hablando que la diferencia entre el sueldo mínimo y el profesor instructor universitario es apenas de 220 bolívares. Y otro dato curioso, que desde el 2009 tenemos los sueldos más bajos en la historia universitaria venezolana. Particularmente el 2013 es el récord con el sueldo más bajo. Esa comparación también se hace en función de la canasta alimentaria. Tengo unos datos que hago comparación de 4 periodos, 83, el año 2000, 2008 y 2013. El profesor en el año 83 tenía un sueldo de 7.152. Es importante resaltar que esa cifra es una cifra correspondiente al sueldo literal que tenía el profesor en ese año. No hago conversión de la moneda a la actualidad. La canasta básica es de 2.832 y recordemos qué significa canasta básica. La canasta básica implica canasta alimentaria, más servicios, más medicina, recreación, ahorro, implica todo ese conjunto de servicios que sobresale inclusive sobre la parte alimentaria. Es decir, un profesor en el 83 cubría hasta casi 3 veces el valor, 2,5 veces, perdón, el valor de la canasta básica. Pero vamos al año 2000, el profesor tenía un sueldo de 773.000 bolívares y una canasta básica de 427.000 bolívares. Es decir, el profesor cubría completamente la canasta básica, hablando del instructor, el de la primera categoría. Pero empieza el efecto en el 2008. El 2008 yo lo califico como los años críticos para la docencia universitaria y para los profesores universitarios. ¿Qué implica eso? En el 2008 yo incluyo ahora sueldo más bono de alimentación, ya que estoy hablando canasta alimentaria y canasta básica. Y el sueldo de un profesor es de 2.831, sumando ambos ingresos. ¿Cómo está la canasta básica en ese momento? Un poco para que la gente que nos ve a nivel nacional y a nivel internacional a través de las redes sociales pueda ubicarse. O sea, ¿cuánto es la canasta básica y cuánto gana un profesor ya llegando al 2013? De 2008, que tenemos el sueldo de 2008, un poco para que la gente pueda ubicarse. Sí, en el 2008 la canasta básica era de 3.132 y la canasta alimentaria de 1.566. El profesor con su sueldo más bono de alimentación es de 2.831. Ya cubría la canasta alimentaria, pero ya no le alcanzaba para cubrir la canasta básica. Es decir, ya el profesor empieza aquí a sacrificar unas cosas. Es decir, no puedo salir de viaje este año o no tengo para ya la capacidad de ahorro es completamente nula, o inclusive el profesor para asuntos de sustituir servicios, es decir, puedo pagar quizás el teléfono, pero tendría que sustituir recibos de otros servicios. Pero en la actualidad, 2013, años dramáticos para la educación universitaria venezolana. La canasta básica está por el orden de los 10.000 bolívares. La canasta alimentaria 5.400 bolívares. Que ningún profesor entonces la está cumpliendo. Ni siquiera el titular. El profesor instructor con bono de alimentación, el sueldo es de 4.405. Sueldo más bono de alimentación. Es decir, el profesor no cubre ni la canasta alimentaria, mucho menos cubre la canasta básica. Pero si vamos al caso del profesor titular, la realidad para el año 2013 también es dramática. El profesor tiene un sueldo más bono de alimentación de 8.302. Cubre la canasta alimentaria, que es de 5.400 bolívares, pero no cubre ya la canasta básica, que es de 10.000 bolívares. Y recordemos que el profesor titular ya empieza a vivir otras realidades, ya quizás tiene otras necesidades médicas. Estamos hablando ya de personas que han cumplido ciertos ciclos en la universidad, ya es el último escalafón. Profesores que tienen básicamente otros planteamientos en la vida. Ya él se ve aquí mermado completamente su sueldo en función de los gastos más alimentos más servicios. ¿Y qué nos pasó si en el 2008 sabíamos eso? ¿Por qué nosotros nos quedamos, o por qué los profesores unitarios se quedaron tan tranquilos? Porque estaban puertas abiertas y aparentemente pues estamos felices. ¿Qué realmente pasó? Porque muchas de las autoridades decían que había siempre un déficit, los titulares eran déficit en la universidad del país, pero nunca hicimos nada. Sí, rápidamente porque tengo que ir a corte. Sí, realmente lo que ha pasado es que el profesor perdió un poco la visión, y recuerda que políticamente teníamos una situación conflictiva en el país. A los profesores universitarios siempre se les vio como una élite y como que estaban bien. Lo que pasa es que los profesores universitarios siempre tuvimos la responsabilidad en nuestras aulas de clase, y para eso es que hemos estudiado, es la vocación de servicio del profesor.
mientras nos estaban dando, básicamente nos estaban Lo básico. nos estaban acorralando. No lo entendíamos de esa manera. ¿Hoy lo entendemos? Creo que sí, el sentimiento nacional lo dice. Nosotros en la otra parte del programa continuamos con el programa porque hay que decirle al profesor que estamos en televisión. Ya regresamos.